El motín de Quillota fue un alzamiento militar ocurrido entre el 3 y el 6 de junio de 1837. La sublevación liberal tenía como objetivo detener al ministro Diego Portales, tomar el ejército para así iniciar una sublevación y un golpe de Estado contra el gobierno conservador del presidente José Joaquín Prieto. Bienvenidos al canal del Viejo de Historia. El clima político de Sudamérica era muy convulso, sobre todo por el expansionismo de Andrés de Santa Cruz, el cual buscaba recrear el imperio inca, claro, adaptado al siglo XIX, y como jefe supremo. Portales vio la situación y decidió tomar el toro por los cuernos, porque veía amenazada la soberanía del país, como la de Ecuador, Argentina y la que quedaba como oposición en el Perú. Por ende, a finales de 1836 se le declaraba la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana, lo cual muchos se opusieron, como la población, políticos y oficiales del ejército, que eran liberales o simpatizantes de Santa Cruz. Muchos de ellos no tenían la visión a largo plazo de Portales. Él sabía que después de acabar con Perú, vendría a Chile, por eso el ministro decidió apagar el incendio antes que se expandiera y fuese imposible erradicarlo. En mayo de 1837, el batallón Maipú se acantonó en Quillota. Este regimiento, dirigido por el coronel Juan Antonio Vidaurre, el cual tenía vínculos con conspiradores liberales del gobierno de Prieto Portales y a su vez vínculos con Andrés de Santa Cruz y su intento de imperialismo, hay algunos que dicen que esa era la motivación. Otros dicen que era porque Portales había metido a Chile en una guerra que no tenía nada que ver. Por ende, Vidaurre buscaba tomar prisionero a Portales, tomarlo como rehén, como una carta bajo la manga. El 27 de mayo es avisado que tiene que pasar revista en el regimiento de Quillota y llegaría el 2 de junio, donde es recibido para hacer efecto la revisión del regimiento, por lo cual, cuando Portales pasa revista, el coronel mandó en ese momento una parte del regimiento, el cual todavía no era revisado, para tomar preso a don Diego Portales y su comitiva. El capitán Narciso Carvalho dijo con gran arrogancia: «Dese usted preso, señor ministro, pues así conviene a los intereses de la República». Por lo cual los acompañantes de Portales, Eugenio Necochea, Manuel de Cavada y el teniente Soto Aguilar, fueron encerrados en el calabozo, exclamando con tristeza a Portales: «Desgraciado país, hoy se ha perdido cuanto se ha trabajado por su mejoramiento». Algunos soldados que observaban lo que pasaba desde un lugar cercano informaron al almirante Manuel Blanco Encalada, a petición del mismo Portales, que vigilara en secreto la visita del ministro a Quillota, dado que Portales tenía cierta seguridad que pasaba algo raro en ese regimiento. Tras lo sucedido con Portales, la unidad informó inmediato a Encalada, quien les ordenó a preparar el rescate del ministro, mientras él informaba a Santiago y organizaba la defensa de Valparaíso. El 4 de junio se firma un acta en la que deciden suspender ahora la campaña del Perú. Vidaurre y el resto de los sublevados intentaron como último recurso obligar a Portales a escribir una carta al mismo Manuel Blanco Encalada para que rindiera la plaza, y dice así: «En nada estimo mi vida, solo he anhelado el bien del país, he sacrificado mi fortuna y mi reposo en aras de la nación. Como hombre he podido equivocarme, pero nunca he hecho nada que pudiera perjudicarlo o denigrarlo». El ministro finalmente aceptó escribir esta petición, que por lo demás sabía que no sería aceptada. «Me han asegurado todos que este movimiento tiene ramificaciones en provincias. No haya guerra intestina, capitúlese, sacando ventajas para la patria. Ello porque sí, efectivamente el alzamiento tiene un peso considerable. Lo mejor era evitar un derramamiento de sangre inútil entre compatriotas», escribía Diego Portales. Blanco Encalada rechazó terminantemente la petición de la carta mientras envió la orden de proceder con el rescate del ministro. Y eso concluiría el 6 de junio de 1837. A las 2 de la madrugada de ese mismo día, el batallón se dirigió a las posiciones del Cerro Barón, donde se enfrentó a las fuerzas del gobierno al mando de Manuel Blanco Encalada, compuestas por los cívicos de Valparaíso, que tenían un apoyo de artillería de los buques de la Armada. Juan Vidaurre Leal, primo del coronel rebelde, pelea contra él defendiendo el lado de la República, por lo que luego de la insurrección le permitieron ponerse el apellido de Leal, para diferenciarse de su pariente que ensució el apellido y este no fuese perjudicado.
La batalla se caracterizó que por un lado Rebelde poseía 1.400 hombres y del lado del gobierno 1.650 infantes y 175 miembros de la caballería. Acabadas las posibilidades por mantener la batalla por falta de municiones, decidieron lanzarse a bayoneta contra el ejército de Blanco Encalada, mientras estos descargaron su fusil en frente a esta oleada de hombres enloquecidos y enardecidos. Pronto las masas de los soldados del regimiento retrocedieron envolviendo las líneas que lo seguían. Vino la confusión y la batalla se transformó en una mera cacería. De los 1.400 hombres con la que entró el regimiento Maipú, quedaron en el campo entre muertos y heridos 140 y el número de prisioneros subió a 800. Pero, por otro lado, más o menos al mismo tiempo, Portales era encadenado y llevado en carruaje, mientras que un oficial llegó hasta el coronel Santiago Florín, hijastro de Vidaurre, y le habló en voz baja. Acto seguido, este reunió un grupo de 8 soldados e hizo detener el carro que llevaban a Portales y Necochea. Le pusieron un fusil cerca de la mejilla donde soltaron un tiro, donde Portales hizo la demanda de desviar el arma, pero el soldado disparó y le voló la mandíbula. Portales alcanza solamente a decir: «¿Es posible, soldados, que me tiréis a mí?», y tras un momento de duda de los oficiales le dispararon a quemarropa. Recibió 2 balazos, pero aún seguía con vida, por lo cual fue rematado con más de 30 bayonetazos. Eran las 3:30 de la madrugada. Al final, los rebeldes fueron ejecutados. Vidaurre fue ejecutado con un fusilamiento en la Plaza Orrego, lo que sería la Plaza Victoria hoy en día en Valparaíso, y en el 4 de octubre de 1837. La sentencia comprendía también que la cabeza del coronel fuera puesta en una pica y exhibida en la plaza de Quillota, la cual se cumplió. Con esto refutamos el cuarto punto de este panfleto comunista. Con esto confirmamos que no hubo una represión dirigida del gobierno a gente inocente, sino era una batalla contra una sublevación, el cual era necesario para mantener el orden del país y no cayese en la anarquía ni en la guerra civil. Con esto refutamos el cuarto punto de este panfleto comunista. Espero que le haya gustado y este es su canal, El Viejo de Historia.